Hola, hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el anime de Doctor Stone. Doctor Stone es un anime que fue publicado el 6 de julio de 2017 como una manga. En julio de 2019 a la televisión. Y ahí es donde tuvo un gran impacto. Básicamente Doctor Stone es un anime, es una serie. No, Doctor Stone es un anime en el que está lleno de cosas científicas. Todos los capítulos de esta serie hablan sobre cosas científicas, habla sobre cómo el humano y su ingenio ha ido desarrollando toda la tecnología que tenemos hasta el día de hoy. Ok, bueno, Doctor Stone se basa en un post-apocalíptico en el cual los personajes principales, Doctor Stone, se llama Senku y su amigo Taihu. La serie se ubica con Senku, que es un chico extremadamente inteligente, en el cual estaba en un club de química de su escuela y tenía a un amigo, su amigo Taihu. Él no era inteligente, pero se podía diferenciar de los demás, por así decirlo, por su extremada fuerza y porque estaba enamorado de una de sus compañeras que se llama Yasahiro. Entonces, cuando este ya le va a confesar su amor, un extraño rayo de luz que no se sabe el origen de dónde proviene petrifica absolutamente a toda la humanidad, incluyendo a las aves. Solamente se quedan sin petrificar algunos animales. Miles de años después, Senku logra liberarse de esa petrificación y empieza a buscar un remedio con el cual poder liberar de la petrificación a toda la humanidad. Primero logra liberar a su amigo Taihu y después ya empiezan a liberar más personas. Pero el reto que él se propone es volver a crear desde cero todo lo que ya estaba avanzado de la humanidad. Solamente vamos a hablar y enfocarnos sobre el capítulo número 9 que se llama Que se haga la luz. Y básicamente en este capítulo lo que el Doctor Stone quiere es crear la luz, crear lo que Tesla y Edison ya habían hecho en un pasado. Entonces vamos a ver de qué trata este capítulo. En este capítulo tenemos que regresarnos a personajes importantes como lo fue Michael Faraday. Michael Faraday fue un científico y profesor inglés nacido en el sur de Londres en el año de 1791. Él se empezó a interesar tanto por lo que es la energía, el electromagnetismo. Él descubrió lo que fue la inducción electromagnética, la cual lleva a la invención del dínamo, que es una precursora del generador eléctrico. Explicó la electrólisis en términos de electricidad, de fuerzas eléctricas, e introdujo el concepto como campo y líneas de fuerzas fundamentales en la comprensión de interacciones eléctricas y magnéticas. Todo esto lo llevó a algo físico, o sea, a la materia de la física. Dejando a un lado la química, él se interesó más por las fuerzas eléctricas en la física. ¿Y por qué hablamos tanto de Michael Faraday? Porque Doctor Stone quiere hacer un generador eléctrico a través de imanes. Y una vez que tiene estos imanes, lo que él pretende es hacer inducción a partir de material de cobre y poder generar electricidad. Entonces, por eso es importante. Lo que Michael Faraday nos marca es un principio fundamental
en el que nos dice que con electromagnetismo podemos hacer electricidad y con electricidad podemos hacer electromagnetismo. Michael Faraday nos marca un principio fundamental en donde nos dice que electricidad y magnetismo son absolutamente lo mismo. Es decir, que tú puedes crear electricidad a partir del magnetismo y puedes crear magnetismo a partir de la electricidad. El magnetismo lo que produce la electricidad, sino que son esas variaciones, son esos cambios en el electromagnetismo, que es lo que hace que produzcan electricidad. Entonces, ¿qué necesitamos para producir electricidad? Necesitamos producir esas variaciones en el electromagnetismo. Y si estamos hablando de variaciones, estamos hablando de movimientos. Entonces tenemos que conseguir, necesitamos hacer movimiento. Esto es lo que hay que hacer para conseguir electricidad. Ok, entonces entendiendo este principio básico, ya podemos entender que a partir de electromagnetismo podemos obtener electricidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, en la serie el Dr. Stone se propone a hacer un generador con imanes. Pero ¿cómo se van a conseguir esos imanes desde cero? Desde ahora sí nada más el ingenio del ser humano y la naturaleza. La naturaleza da piedras. El hierro tiene una propiedad llamada ferromagnetismo, es decir, presentan dominios eléctricos, es decir, presentan dominios magnéticos ordenados aleatoriamente. Cada dominio tiene espines que de igual manera están ordenados aleatoriamente. Gráficamente se representa la imagen de un bloque de hierro. Hagan de cuenta que es como un rompecabezas. Y en cada rompecabezas tienen flechas alineadas. Cada pieza de rompecabezas tiene una flecha alineada en diferentes direcciones. Eso significa que son los espines que están ordenados aleatoriamente, pero al estar ordenados de esa manera no van a servir para conseguir ese electromagnetismo. ¿Cómo se va a conseguir? Se va a conseguir a partir de un campo eléctrico muy grande. Cuando se expone el hierro a una corriente eléctrica muy potente, los espines ya van a quedar ordenados solamente hacia un lado. Todos los espines van a quedar ordenados solamente hacia un lado del campo magnético de los imanes. Entonces, para hacer imanes, ¿qué necesitamos? Necesitamos un campo eléctrico con una gran potencia. ¿Y a partir de dónde se consigue esto naturalmente? A partir de un rayo. Un rayo es una descarga natural eléctrica estática que se produce mediante una tormenta eléctrica que genera un pulso electromagnético muy fuerte. Entonces solamente hay que conseguir hierro y una tormenta eléctrica donde haya rayos. Hasta el momento vemos que cuando funden el cobre, a partir de una piedra hacen unos caminos, y en esos caminos echan el cobre fundido para que se endurezca y formen cables. Cuando forman los cables, los enredan en el hierro y con una lanza lo clavan en una montaña a la intemperie para que le dé el estallido de rayo. Entonces, y lo dejan intemperie para que el rayo pueda caer en ese sistema que hicieron. Y de acuerdo con el principio de Faraday, que a partir de electricidad podemos tener magnetismo y a partir de magnetismo podemos tener electricidad, el rayo tiene un campo eléctrico bastante fuerte, una potencia eléctrica muy fuerte. Entonces, a la hora que tenemos esa descarga eléctrica, esa corriente eléctrica, lo que va a hacer con el cobre con el hierro es de que lo va a magnetizar, teniendo así imanes que tienen un campo eléctrico, y no solamente son imanes que sean débiles, no, son imanes muy potentes. Entonces ya consiguió imanes a partir de un rayo eléctrico.
principio de Faraday. Ahora se va a proponer hacer el generador eléctrico. Para este punto pues ya tiene todo lo necesario. Doctor Stone ya tiene los imanes, tiene cobre, tiene hierro. Ya solamente es cuestión de plantar un sistema, un generador eléctrico potente. ¿Cómo lo va a hacer? Va a fundir cobre básicamente para toda su estructura. ¿Y porque el cobre es un material muy... El cobre es un material que está en la naturaleza, que es muy fácil conseguir de la naturaleza. Entonces se va a dedicar a hacer el sistema, el cuerpo del sistema a partir del cobre. Funde el cobre, le da forma funde el cobre y le da forma de discos. Empieza a afilar los discos y finalmente construye el generador eléctrico. Los discos van a girar en campo. Los discos van a girar en campo a un entorno magnético a partir de los imanes que los pone en medio. Amarra todo con cables de cobre. Entonces cuando los discos giran en torno a ese campo magnético, se produce una diferencia de potencial que son recogidos por los cables, y los cables al ponerlos en un filamento, en este caso él lo puso en un filamento de bambú, produce energía, que es un principio fundamental para la bombilla eléctrica. Un invento que modernizó a la humanidad, un invento que le ha ayudado para muchísimas cosas a la humanidad. Pero ¿qué pasa? Que hablamos desde un inicio de movimiento, hablamos desde un inicio de variaciones. Entonces para esto tenía que tener un movimiento constante, lo que Dr. Stone puso a los hermanos a girar los discos, y lo que estaba buscando eran personas coordinadas, lo cual los hermanos cumplían perfectamente con eso. ¿Y por qué personas coordinadas? Porque volvemos a lo mismo, tenemos que producir un movimiento constante para que funcione el experimento. Entonces, al hacer todo esto a partir del filamento de bambú, produce energía. Pero ¿qué pasa si nosotros sustituimos el trabajo humano por un movimiento de la naturaleza, por el movimiento del agua, por el movimiento del viento? Si es del agua, tenemos una central hidroeléctrica. Entonces, este capítulo está lleno de física, está lleno de curiosidad. Nos muestra cómo el ingenio humano ha hecho desde una sociedad prehistórica, porque vaya, este tema de variaciones no solamente se empezó a hablar desde que existió Faraday, desde que existió Tesla o Edison, ¿no? En cuanto a la electricidad, no, se empezó a hablar desde Tales de Mileto, que prácticamente vivían en una sociedad vivían en una sociedad en la cual no contaban con muchos recursos de ciencia, y en la cual se empezaban apenas a conocer todo esto de ciencia. Entonces es un muy buen capítulo, explica muy bien las cosas, hay que ponerle atención para pues entenderlo. Y bueno, esto es todo, espero les haya gustado, dejen su like y nos vemos a la próxima. Bye.